Aunque esto suene bastante extraño y quizá un poco delicado para algunas creencias establecidas en el mundo, el título de este tema es totalmente lógico. Sin embargo, no significa lo que quizá piensas, puesto que primero tiene que comprenderse la paradoja de la conexión entre Dios y el ser humano. Y es que durante mucho tiempo se nos ha mostrado la historia convencional de que ha sido Dios quien ha creado todo lo que existe, incluyendo por supuesto al ser humano. Y aunque esto de cierta forma es así, se ha pasado por alto el proceso inverso de condición recíproca que se aplica en este caso. Es decir, que no en todos los casos existen respuestas únicas o negaciones únicas, sino que a veces hay dos respuestas correctas o dos afirmaciones negativas, o incluso hay casos donde se pueden tener dos opciones que se contradicen, pero que gozan de la misma verdad. Esto quiere decir que la paradoja que se refleja en este tema es básicamente que es cierto que Dios, en su estado puro, creó la manifestación del ser humano que hoy en día conocemos. Pero también la manifestación de Dios en el ser humano solo es posible cuando Él mismo lo crea en sí mismo. Comprendamos. Nuestra mente es el espacio gestor que crea todas las realidades. Es la máquina que se encarga de producir las realidades creativas. Si lo podemos poner en palabras modernas, lo podríamos comparar a el sistema que se encarga de procesar la realidad. Por lo tanto, sabemos entonces que la mente es una especie de herramienta usada por el observador, que es la conciencia, para crear todo lo que existe. Por supuesto que existen otros mecanismos secundarios e importantes que hacen parte de este sistema complejo, pero de momento podemos comprender el sentido profundo de lo que es la mente. Como hemos visto, la mente es el sistema que crea la realidad. Por lo tanto, todo lo que sea procesado y creado por ella cohabitará siempre en sí mismo. Ideas, pensamientos, emociones y todo proceso intelectual conocido y desconocido. Entonces, toda cosa que esté por fuera de su propio estado de comprensión será inexistente para ella en sí misma. Dios no está afuera en realidad, por lo menos no el Dios perceptible o identificable, ya que la esencia superior mora y se compenetra dentro de todas las cosas. Esto quiere decir que la esencia del ser superior habita en lo profundo de ti mismo, entre la sangre que fluye por tu cuerpo, entre las células y más allá de lo que puede ser percibido. Existen unos mecanismos complejos que ocurren en el sistema de pensamiento. Sin embargo, la forma más fácil para entenderlo es así. Como la mente es el gestor de la realidad en sí mismo, aunque la existencia de Dios sea un hecho, para el que no sea capaz de identificar esa presencia en sí mismo de una forma personal o más bien propia, no está garantizado que pueda llegar a conocerla, puesto que para sí mismo, en su propio sistema, éste sería inexistente. Por esto, las manifestaciones de Dios y las experiencias que viven los seres humanos se adaptan conforme a su nivel de entendimiento y pensamiento. Por eso, muchos dicen experimentar sucesos extraordinarios, pero cuando oyes sus testimonios te das cuenta que están estrechamente relacionados con sus condicionantes religiosos o de pensamiento. Al final de todo, cada quien hablará de haber experimentado un Dios ligera o drásticamente distinto según la condicionante de su propio pensamiento e ideal. Hasta ahora puedes comprender que la identidad de Dios se forma en el pensamiento del ser humano conforme al estado de conciencia que tenga, y de esta forma es que será entendido, comprendido y a su vez experimentado. Por eso es importante recordarles por qué no es bueno transitar los caminos de la iluminación creyendo en dioses imaginarios, es decir, conceptos de Dios expresados según interpretaciones limitantes. Cuando se tiene una idea de Dios conforme al dogma, la doctrina, la cultura, la religión o pensamientos colectivos, esto nos convertirá en falsos espirituales,
debido a que no estamos logrando un entendimiento natural y autónomo sobre Dios en sí mismos, sino que estamos tomando conceptos mostrados desde el exterior y aceptándolos como algo único. Entonces, sabiendo todo esto, quizá te preguntes, entonces, ¿qué clase de identidad de Dios sería el correcto crear en nuestros procesos mentales? Como has visto, existen muchísimas distorsiones, y esto nos aleja del centro, del equilibrio y justicia. Por lo tanto, la principal verdad que debes conocer, analizar y comprender es que la identidad de Dios es personal, es decir, está estrechamente vinculada contigo mismo. He aquí por eso se ha dicho esta milenaria palabra, yo soy. Esto lo que revela es que el Dios único es el yo soy, que significa solo ser, que ajustándolo a los niveles de esta dimensión quiere decir que ese Dios verdadero es en lo que el ser humano tiene que convertirse, solo ser, la presencia de auténtica superioridad. Y si te preguntas cómo podrías identificar la superioridad de Dios en nosotros mismos, la respuesta es en la libertad. Libertad en sí mismo, en sus propios procesos mentales, puesto que, como ya lo hemos visto en anteriores videos, el ser humano es esclavo, no tan solo exteriormente, sino principalmente interiormente, esclavo de sus emociones, pensamientos, energías, etc. La mejor versión de Dios que puedes crear en los procesos de tu mente es la versión de la libertad y el amor, debido a que con estas dos esencias se logra engendrar poco a poco una identidad pura y libre de prejuicios que generalmente se encuentran arraigadas en la mente humana. Cuando comprendas que la esencia de Dios se gesta en tus procesos mentales, tienes la oportunidad de adquirir una relación profunda con esa identidad en ti mismo. Ahora sabes que tus oraciones van dirigidas hacia lo profundo de ti mismo. Ahora sabes que el poder divino se esconde en ti mismo. Ya no mirarás al exterior, ni tampoco estarás condicionado con imágenes de Dios dogmáticas y limitantes que el mundo impone. Date la libertad de limpiar tu mente de ideologías y permítete reconocer la naturaleza superior en ti mismo de una forma auténtica y no solo metafórica. La visión que tengo de Dios le da vida a esa identidad de Dios en mí. Por lo tanto, entre más personal sea esa relación, más cercano estará la superioridad de ti mismo. Como puedes notar, aquí surge la paradoja extraña, donde se contempla que Dios ha creado al hombre, pero recíprocamente el hombre crea la identidad personal de Dios en sí mismo. Y aunque superficialmente esto parezca así, déjame aclararte que esto no es nada más alejado de la realidad, puesto que la profunda verdad sobre estas cosas es que Dios es producido por sí mismo, o sea, que se ha creado a sí mismo. Por lo tanto, debes reconocer que finalmente Dios y el ser humano son uno. Siempre lo han sido y lo serán, pero el mundo, en su afán de detener el avance espiritual de los seres de la tierra, han inculcado creencias contraproducentes que se disfrazan de respeto. Sin embargo, lo único que provocan es alejarse más de esa esencia superior llamada Dios. Entre más piense en Dios como algo distinto a mí, más alejado estará de mí y yo de Él. Pero cuando renuncio a mi propia condición humana y abandono la división de mi pensamiento, comprendo que siempre hemos sido uno solo.